Fe. Una palabra muy corta, dos letras, pero con un contenido gigante. Muchas personas alrededor del mundo, en la historia en general, han intentado definir la fe. Sin embargo, hoy le preguntaremos a Dios, a través de su palabra, ¿qué es la fe? Para poder definir este concepto, vamos a ir directamente a un capítulo de la Biblia en donde nos lo explican no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a hacer una pausa aquí. Básicamente quiero que podamos analizar realmente qué significa la fe conforme a este texto. La primera parte nos dice que es la certeza de lo que se espera. Eso quiere decir que la fe es la confianza en que aquello que tú has pedido lo obtendrás. Pero voy a hacer una claridad. No tiene que ver específicamente con que eso que tú pediste va a ser respondido como tú quieres, sino que tú vas a recibir una respuesta por parte de Dios. La segunda parte nos dice que será la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que este texto nos aclara que Dios va a ser alguien al que tú no vas a ver, al menos mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo de carne. Y nos lo aclara precisamente por algo, porque la Biblia nos ha dicho que nosotros no podemos ver a Dios. ¿Y a qué se debe esto? A nuestra naturaleza pecaminosa. Básicamente, si tú vieras a Dios, morirías, para que me lo entiendas un poco mejor. Vamos a continuar con nuestra lectura. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es muy importante que nosotros entendamos muy bien la fe, porque si tú crees en la Biblia es por fe. Si tú crees que Dios es tu creador, es por fe. Si tú crees que este mundo fue creado tal como el Génesis nos lo dice, es por fe. Porque muchas veces la ciencia tendrá miles de teorías, miles de ideas, pero es realmente la fe la única que puede garantizar que esto es así. Puedes preguntarte, ¿cuál es el camino a la fe? ¿Cómo hago para tener fe? Básicamente, la palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17, y nos dice así. Así que pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en la que tú obtienes la fe es básicamente por Dios, pero Dios reconoce algo. Y es que en el proceso en el que tú estás obteniendo la fe, casi siempre hay intermediarios. ¿Sabes quiénes son esos intermediarios? Posiblemente tus amigos, tu familia, cualquier persona que quiera mostrarte un testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No creas que la fe viene simplemente por abrir un libro. La fe viene por lo que tú puedes ver que los demás han vivido con Cristo. La fe viene precisamente de ese hecho. A diario podemos preguntarnos algo. ¿Cómo hacemos para tener fe en medio de la crisis? En este momento, con esta coyuntura internacional, ¿cómo podemos tener fe? Es una pregunta normal, pero la palabra de Dios nos tiene una respuesta igual de asertiva. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, y nos vamos a deleitar en lo que Dios tiene para decirnos en este maravilloso texto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este texto tiene más cosas de las que nosotros podríamos pensar. De manera literal entendemos algo, y es que la fe es un don de Dios. Eso quiere decir que la fe no nos pertenece ni a ti ni a mí. Por ende, no depende de nosotros propiamente el hecho de tenerla. ¿De qué depende para nosotros? De decidir tomarla. Porque resulta que la palabra fe viene de la palabra pistis en el griego, que significa regalo. Pero además de eso, la palabra don viene de la palabra dorón en el griego, que adivina qué significa, regalo también.
La palabra gracia viene de la palabra charis en el griego, que significa bondad de Dios. Eso quiere decir que nosotros somos salvos por bondad de Dios, porque Dios es bondadoso por nosotros. ¿Sabes qué nos ha dado para que podamos ser salvos? Nos ha dado la fe. Nos ha dado un regalo invaluable que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él. ¿Quieres saber cómo salir de la crisis? La respuesta es muy sencilla. La forma en la que tú saldrás de la crisis es si pones toda tu confianza en Dios. En este momento puedes estar pasando por miles de dificultades. Puedes haber perdido familiares, sea por esta enfermedad o por cualquier otra situación en tu vida. Pero Dios quiere que tú puedas entender algo, y es que lo que realmente va a lograr sostener tu fe en medio de la crisis es que recuerdes que la fe no es tuya, sino que la fe le pertenece a Él. Por ende, pídesela a Él. Bien nos dice la palabra del Señor que el justo puede más con sus oraciones. Por eso la oración es fundamental para que tú puedas fortalecer tu fe. Recuerda que la fe no es algo que dependa propiamente de ti, sino que tú la soportas en el Señor con el objetivo de que Él la haga cada vez más grande, pero la decisión siempre va a ser tuya. Es simplemente imposible trabajar el tema de la fe sin hacernos una última pregunta, y es, ¿cómo fortalezco la fe? Bien, vamos a ir de nuevo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, vamos a leer los versículos 1 y 2 para entender qué hemos de hacer para fortalecer la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay algo increíble en lo que acabamos de leer. ¿Sabes qué es eso increíble? Que Dios se hizo carne y vino a este mundo para enseñarnos cómo hemos de fortalecer la fe. Cristo murió en una cruz y su sangre fue derramada para que tú y yo pudiésemos ser perdonados por nuestros pecados. Y después de su muerte, resucitó con el objetivo de que tú y yo entendamos que también resucitaremos. Es precisamente eso lo que fortalece nuestra fe. ¿Quieres cimentar tu fe en algún hecho? Hazlo en la piedra angular, en Cristo, el que murió para que tú y para que yo tengamos la oportunidad de aún ser partícipes de la vida eterna. Eso es lo que ha de consolarnos en cada momento de nuestra vida. Y adicional hay algo, y fue dicho por el mismo Cristo en un sermón muy maravilloso que se conoce como el Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 6, vamos a leer los versículos del 31 al 34, y dice así: No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Cada día de tu vida, vívelo como si fuera tu último día, bien dice un proverbio chino. Quiero que lo tengas en cuenta con un objetivo, y es que Cristo quiere que cada día tú aprendas a vivir un poco más cerca de Él. Cristo quiere y Cristo realmente busca que tu prioridad sea buscar el reino del Señor. Y para eso, cada día debes seguir trabajando en tu fe. Pídele a Dios para que te ayude. Pídele a Dios que cada día te haga más fuerte, pero que sobre todo la palabra fe crezca en lo más profundo de tu corazón. Que el Señor te bendiga.